Muy buen día para todos, bienvenidos a Light Your Way, mirando la cámara, mirando los detalles. Bueno, vamos a arrancar la propuesta de hoy, pero antes hay que tener cabeza para los temas también, para varias cosas. ¿Cómo te va, Janina? El gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Marce, ¿cómo estás vos? Buen día para todos. Bueno, habíamos pensado una de las propuestas que nos habían dicho, la otra quedó enterrada, por ahí hasta nuevo aviso. Pero digo, el dolor es una opción, el sufrimiento, ¿qué es lo que uno puede decir? Porque yo creo que las cosas se presentan, nos guste o no, de determinadas maneras, formas, y lo que podemos controlar, como lo diría Víctor Frank, es nuestra libertad interior de saber cómo responder ante eso. La verdadera riqueza es elegir cómo nos vamos a sentir ante eso que nos pasa. Y por eso a veces yo puedo evitar el dolor, puedo tratar de escapar, pero no solucionar nada, reaccionar de la herida y tantas cosas, porque el dolor por ahí me hace huir. No sé cómo lo ves vos. Sí, cuando algo nos duele, ya sea lo que sea, el mismo cuerpo es como que lo quiere evitar, porque a nadie le gusta estar en una situación de dolor. Cuando nos caemos, nos golpeamos, nos quebramos un hueso, o nos pasa algo, o nos cae agua caliente y nos quemamos la piel, el dolor es molesto, es incómodo, es desagradable y bueno, y es algo que por ahí no se soporta. Y el dolor del alma dicen que duele igual como el dolor físico, o sea, lo sentimos como un dolor físico, como si tuviéramos una herida. Entonces, la misma reacción del cuerpo, por de autodefensa, de protección, reacciona como una manera evitándolo. Una de las maneras es evitándolo o no queriéndolo ver, observar al dolor. Y es tan difícil por ahí, pero también hay que permitirse esto de transitar el dolor. Puede ser un duelo, puede ser distintas cosas, pero también yo he observado que hay personas que les gusta provocar daño a otros y ese dolor por ahí hace que se tome, como no pueden huir de determinadas situaciones, y que se torne repetitivo y la otra persona se aprovecha para causar ese daño, sabiendo que puede ser, como vos decías, físico, emocional, psicológico, y que les gusta manejar ese tipo de cuestiones. Y digo, también hay que entrenarse en eso, en que la otra persona no te vea herido o que te toque permanentemente esa herida. No sé cómo lo ves. Sí, en ese caso, cuando alguien, no sé si escuché bien o entendí bien, que nos hace algo para hacernos Sufrir. Y lo digo yo y después vamos a hablar del sufrimiento. bueno, cuando alguien provoca o está ahí intencionalmente queriendo herir a la persona, ya viene de su patrón, o sea, de su problema. Es una acción maliciosa, se puede decir, que viene de una herida o un problema de esa otra persona. Entonces, es como la frase que es como un cliché, digamos, una frase hecha, pero es real. El herido hiere. O sea, la persona que está herida tiende a herir, porque es lo que tiene. O sea, uno da lo que tiene adentro. Entonces, si vos no tenés amor, tenés dolor, tenés herida y tenés sufrimiento y tenés molestia, tenés broncas, rencor, odio, no sé, se puede manifestar en diferentes, con diferentes formas de expresarla. La persona va a tender a querer sacar lo que tiene adentro, que es su dolor, entonces va a querer herir a la otra persona. Está en uno si lo recibimos o no, gracias, lo devolvemos así como viene, o sea, directamente ignorándolo y no haciéndonos cargo de su dolor o de su problema. Convengamos que ninguna persona puede resolver los problemas de otro así mágicamente. Que uno no es salvador o salvadora. Absolutamente. Absolutamente de nada. Que cada uno
va a elegir la manera de relacionarse con el mundo. Y si esa persona herida empieza a perjudicar a otros, y tendré que buscar, si me toca a mí, alguna respuesta para que no me perjudique internamente. Y es ahí cuando yo te digo, el dolor puede ser físico, pero el sufrimiento es opcional. Es ahí cuando nos quedamos en ese lugar donde nos están hiriendo, digamos, o nos están queriendo molestar para causarnos dolor. Uno elige, a ver, si me sigo quedando acá y no la estoy pasando bien, y no, esa otra persona no se va a ir de ese lugar, el que se tiene que ir es uno mismo. O sea, yo decidir, esto no lo acepto, esto no lo quiero, esto no lo elijo, y me retiro. Claro. Entonces, ahí se termina el problema. Lo que pasa es que puede haber resolución o disolución. Resolución es cuando, bueno, ocurre esto, me adapto a vivir en este contexto. O disolución es cuando yo, como decís vos, voy a seguir soportando esto, voy a querer que la otra persona siga hiriéndome, porque tendrá una relación que no ha sanado, vaya a saber el motivo, pero sigue perjudicando a la persona. Entonces uno puede decir, no, acá ya cumplí mi ciclo, cumplí mi etapa, cumplí lo que sea, y elijo retirarme. Bueno, ante eso hay respuesta, pero esa respuesta no viene del papel de víctima, sino del protagonismo. Yo me detengo, me tomo el tiempo de detenerme para reflexionar si esto me sirve o no. Lo hemos dicho más de un programa, pero digo, ese momento de reflexión es importante, porque a veces lo que hacemos es reaccionar en automático, pero no tomarme el tiempo para analizar bien las cosas. Así es, cuando reaccionamos, es cuando no estamos pensando, estamos con la mente animal, digamos, el instinto animal. Reaccionamos de mala manera en vez de reflexionar, analizar y tomar una decisión y comunicarla dialogando, digamos, no de manera efusiva como es una reacción. Pensaba en eso. ¿Y cuántas personas por ahí te dicen, queriendo dar un consejo, bueno, pero tenés que aceptarlo? Bueno, pero trata de hacer lo que te diga la otra persona. Y tampoco se trata de eso. Porque una de las habilidades de estos tiempos, y gracias a la difusión de la inteligencia emocional, es saber poner límites. Porque si no, la otra persona ya se siente demasiado superior y va a costar bajar del caballo. Pero bueno, esa es la tarea. Saber poner los límites. Me estás haciendo daño y de alguna forma te lo tengo que decir, te lo tengo que comunicar para que esa conducta no se vuelva a repetir en el futuro. Ahora, si yo tolero, aguanto, soporto, hasta en el cuerpo y la emoción se va a notar mi desgaste. Y ese desgaste de energía va a ser innecesario. Porque yo tengo la responsabilidad de aceptar todo lo que el otro diga, o de hacer feliz, o sanar, o salvar al otro. No es mi responsabilidad. Ese es en el caso de estar en un vínculo donde hay violencia. Sí. Eso sería el surgimiento del dolor. El también despegarnos de los vínculos genera aprender a soltar. Eso también es como un proceso que cuesta. Cuando estamos en una relación, ya sea laboral, familiar, de pareja, de amistad, la relación en el ámbito que sea, cuando tenemos que cortar esta relación por una cuestión de que no funciona, que no va más, que se generan situaciones violentas, ya sea física, verbal o emocional, aprender a decir adiós, aprender a soltar ese vínculo y a decir hasta acá llegamos, gracias por todo lo que me has brindado, todo lo que surgió de este vínculo, pero aprender a retirarse a tiempo de cada lugar donde no está funcionando, digamos,
la relación, ya sea de amistad, de la relación que sea. Pero surgen estas situaciones de cambio, de cambios de mentalidades, cambios de energía, cambios de niveles de conciencia. Ahí las personas vamos cambiando con el tiempo y ya no coincidimos en algunos momentos, entonces hay que aprender a soltar. Te escuchaba. Y eso duele, eso también duele. Entonces es otro tipo de dolor. Es otro tipo de dolor, que también cuesta superar ese momento. A veces te da nostalgia o querer volver a esa situación porque has sido feliz. La costumbre. La costumbre, diversas cosas. Pero te escuchaba y pensaba en el caso de alguien que me dijo esto. Mi hija ha tenido un novio muy bueno, que esto y lo otro, buena persona, buena calidad de padre, o sea, se sentía la chica bien. Un día vino, no sé por qué pelearon, la madre dice que llegó y le dijo, mira mamá, no sigo más, por favor no me preguntes. Han pasado meses de esa situación. Entonces me decía, mira, puede quedar soltera mi hija y todo. ¿Por qué? Le digo, y sí, porque hablan de esto y ella está en otra. Le digo, ¿y cómo es tu hija? No, ella es madura, le gustan las responsabilidades, les gusta esto. Entonces le preguntaba, ¿a fuerza de ser soltera va a elegir cualquier cosa que venga de afuera? ¿O ella está aprendiendo a elegir lo que quiere? Y yo creo que está aprendiendo a elegir, porque le digo, no es la mentalidad de nosotros, de mi generación, porque la mujer tiene cerca de mi edad. Es una mentalidad diferente a la de los jóvenes. Y han aprendido, algunos de ellos, a saber elegirse, a quererse y amarse, y a partir de ahí construyen los vínculos, que es muy distinto a, mirá, si yo me acuerdo, las chicas de mi época lo han pasado y sentían dolor si no podían tener un novio después de los 30, si no podían ser madres. O sea, pasa que en eso que estás planteando es como seguir el mandato. Exacto. Y ya no existe, o sea, ya estamos en un periodo de evolución donde ya estamos cortando con los mandatos y estamos evolucionando a través de la deconstrucción. Entonces estamos en una era donde esos mandatos ya están obsoletos, entonces ya no están vigentes. Entonces la generación de ahora, de adolescentes y jóvenes de hoy en día, están viviendo la vida de otra manera, y eso es lo que por ahí las generaciones más antiguas, digamos, no sé cómo decir, los más viejos, les cuesta entender esta nueva mirada, porque una nueva, claro, nueva generación, nuevos mandatos, no sé, se están construyendo cuestiones distintas que por ahí cuesta asimilarlo. Te cuento que yo le pregunté, le seguí preguntando. Le digo, ¿vos la ves que sufre? No, dice, se divierte con las amigas. ¿Vos la ves que siente como un peso la soledad? No. Entonces, ¿por qué la vas a forzar a tener...? La deje vivir, entonces. Le digo, ya tiene más de 21, creo, no me acuerdo bien la edad. Le digo, ya tiene más de 21 o 23, lo que tenga la chica. Ya toma sus propias decisiones. O sea, tu papel de mamá llegó hasta cierto punto. Hoy estás forjando o construyendo. Y viene bien lo que me dijiste, los mandatos. Y digo, ¿para qué tener mandatos que te hacen doler? O que no querés elegir. O que no querés elegir. No me sirve. Si la chica está eligiendo que eso no le sirve, ya está. Le digo, te está enseñando a que ella se está priorizando, y eso no es nada malo. Te enseñaron, te entrenaron de esa manera. La hija la tiene que enseñar a la madre. Exacto, en este caso. Pero digo, te contaba el contexto para que veas sí, cómo las diferentes miradas hacen que vayas creciendo. Si yo me guío siempre por el mandato, el que me van a decir, o le doy autoridad, una excesiva autoridad al de afuera, termino siendo víctima y no protagonista. Ahí es donde tiene que entrar la resiliencia, adaptarse, aprender a adaptarse a los cambios, a lo diferente, a lo que va surgiendo. Como no está siguiendo el mandato, esta mujer no se adapta a lo diferente. Quiere que copie y pegue, ¿entendés? Entonces no. Y aparte, ¿cómo vas
a solucionar el dolor de la otra, de tu hija, le decía. No podés, porque cada uno vive su vida. O sea, salgamos de ese paradigma que tuvimos de, bueno, yo soy protector de esta persona porque que no le va a pasar. No, va a tener que tomar decisiones, porque la excesiva protección también tiene sus consecuencias. Y volviendo al dolor, porque en ese caso la madre le dolía más a ella como estaba que la propia hija. Pero hay algo que te enseña el deporte. El dolor, lo sentí, pues supongamos jugar al fútbol, te caes, que es lo más probable, te pegan y te va a doler y caes. Pero para poder ganar ese partido o para poder dar lo mejor, te tenías que levantar. Y veía un video de Mario Alonso Puig. Es cuando te caes, ¿qué te decís? En el fragor del partido yo creo que uno se levantaba como para seguir jugando. Pero en la vida a veces no era tan automático, sino que porque a mí esto que me pasó, no entienden el dolor que tengo, o sea, se te ocurre miles de conversaciones. Sí. Pero digo, por ahí, aprendiendo del deporte, bueno, el golpe ya existió, seguís jugando. Claro, como decía Mario Alonso, dice, como te hablas después de caerte, es si te has caído has sido un tropezón o te has caído a un precipicio, ponele. ¿Cómo lo ves? Digamos. O has elegido quedarte en el suelo y no seguir evolucionando. Porque me quedo en el juicio que te atrapa, porque a mí, que esto, que lo otro, Claro. siempre el torpe, siempre el que no sirve. Pará, levantate de ese suelo. Yo sé que a algunas personas les cuesta más que a otras, pero digo, hay que aprender a decir, ¿quién me enseñó esta experiencia? Un tropezón no es caída, ¿cómo es? Y Y sí, yo hay que verlo, a ver, que siempre nos vamos a caer, o sea, siempre nos podemos tropezar, siempre nos podemos equivocar, pero es normal, cuando estamos haciendo y vamos caminando por la vida, si estamos estancados, estamos quietos, estamos sentados así, y claramente no nos vamos a equivocar si no estamos haciendo nada. Pero mientras vamos haciendo y vamos viviendo la vida, nos vamos equivocando o vamos viendo qué opciones nos dan resultado y cuáles no. Entonces vamos eligiendo, por acá sí, por acá no, y bueno, es la vida misma. Pero no tenemos que detenernos y anclarnos en un dolor y ya está, o sea, fue el dolor de la vida y ahí nos quedamos muertos, digamos, muertos en vida. Yo tenía 12 años, allá lejos de hace tiempo, y la señorita García nos dio un ejemplo, la escalera de Vigil. Era un bebé, pero estoy hablando de los primeros años de Vigil, que nos decía ella. El bebé quiere subir el primer escalón, tropeza, pero sigue intentándolo. Una vez que después de varios intentos llega el primer escalón, ya quiere subir el segundo, el bebé. Y esa escalera de Vigil, nos decía ella, te enseña que en la vida hay que seguir intentándolo, hay que seguir perseverando. Que esa caída, por supuesto que te va a doler, pero a veces es tu respuesta ante ella la que te permite seguir. Si yo culpo al otro por mi dolor, a la otra por mi dolor, porque hay diversas historias de dolor, hay dolor que te dejó alguien y te quedas con el dolor. Supongamos un amigo lo dejó la novia un mes antes de casarse, esos tipos de dolor, no sé si aprendió o no, si sanó la herida o no, pero digo, ahí va lo otro del sufrimiento, elegir sufrir o seguir la vida, porque a veces ese no hace que te quedes, ¿por qué me dijo no? Me decepciona este no, y no veo las otras puertas que se pueden abrir. En una de esas le salvó la vida. O le salvó la vida, o no iba a ser feliz. No los quiere ver. Pero sigue con la connotación negativa. Claro. Y digo, pero había otras puertas que se abrían. Y a lo mejor esa que se cerró, por providencia, por lo que quieran, era algo bueno, no, era algo que se cerró. Y bueno, decimos que el dolor, siempre lo vamos a querer evitar o no lo queremos sentir, pero el dolor es biológico. Ya quedarnos estancados en el dolor por meses, años y toda la vida, recordando y revolviendo el dolor y sintiéndolo para siempre, eso ya es opcional, ahí ya nos quedamos sufriendo de por vida, pero nosotros lo estamos eligiendo, eso es opcional.
El dolor es biológico porque lo sentimos, nuestro cuerpo lo siente, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿qué estamos eligiendo hoy? Y a veces no nos han entrenado en gestionar las emociones. O sea, me aguanto llanto, me aguanto esto, y cuántas enfermedades se han generado por ocultar ese dolor. ¿Y qué genera? Una pérdida de energía, una pérdida de tiempo. En vez de solucionarlo, lo voy incrementando, una bola de nieve que se hace cada vez más grande, cuando esa bola, si yo la cortaba en ese momento, no hubiera generado tantas cosas o tantos inconvenientes. Pero bueno, la vida te propone día a día enseñanzas. El tema es si yo me quedo atrapado en el juicio o aprendo la lección. Alguna vez Janina me dijo, ¿y qué has aprendido de esto? Porque se va a repetir si no aprendes algo. ¿No me lo dijiste alguna vez? Sí, sí. Y bueno, Yo ahí está. El dolor es así. Cuando no aprendemos a expresarlo o a transitarlo, es un proceso personal. No le tenemos que contagiar a nadie, digamos. No hace falta divulgarlo, pero es un proceso que lo tenemos que pasar. El dolor es... hay que transitarlo, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Me está doliendo esto por esto, o sea, hay que identificarlo. Una vez que lo identificamos, lo reconocemos, lo aceptamos, es cuando empieza a diluirse, empieza a fluir. Pero si yo lo reprimo y no lo quiero aceptar, no lo quiero reconocer, me resisto a sentir el dolor, entonces ahí es cuando se queda, permanece y cuando nos hace daño, ahí es cuando lo reprimimos, lo guardamos y empieza a ser una implosión. Entonces eso no es bueno. Lo que resiste, persiste. Es una consecuencia lógica. Si yo sigo resistiendo ese dolor, no lo sé expresar, va a seguir persistiendo. En cambio, cuando lo trabajo, pido la ayuda correspondiente a algún profesional, llámese psicólogo, psiquiatra, coach, el profesional, hago ese pedido y lo empiezo a trabajar pensando en mi beneficio, porque si sigo en esa misma situación, si no doy el paso correspondiente, va a persistir mucho más de lo esperado. Me parece que ahí también hay que perder el miedo a hablar del dolor. Y sí, es algo que nos pasa a todos, es algo natural. Lo que sí, cuando pedimos ayuda y lo aprendemos a resolver, al tema para soltar, o sea, para que vaya fluyendo y se vaya diluyendo, porque no es eterno. A ver, así sea la pérdida de un ser querido, lo que sea, tenemos que aceptar que nosotros hemos nacido y nos vamos a morir todos, o sea, de la manera que sea, de la manera que nos toque o de la manera que suceda, lo tenemos que aceptar, porque nadie puede manejar eso, nadie lo puede controlar. Entonces, ¿de qué sirve atarse y anclarse a un dolor por una pérdida de un ser querido? Y no, es egoísta también, porque a ver, la vida pasa y la vida sucede como tiene que pasar. Nadie lo controla ni lo puede manejar eso en estos casos de las pérdidas de seres queridos, por ejemplo. Entonces, no, de nada nos sirve quedarnos en un real papel de víctima, sufriendo por alguien que partió. Entonces estamos muertos en vida, porque no vivimos ni disfrutamos la vida. Y pensaba lo otro, existía un tabú que por qué ibas a ir a un psicólogo, ibas a ir a un psiquiatra si estás sufriendo. Y es la manera de atravesar el dolor, de decir, bueno, la verdad que me dolió esta pérdida y ¿cómo sigo? Hay personas que no han podido, lamentablemente, pero otras que han aprendido e incluso han ayudado a otros. Por ejemplo, las madres del dolor, que sí, es algo que yo admiro, sí, personalmente, porque digo, eso es resiliencia. Aprovechar o sacar el jugo a una situación muy dolorosa, muy negativa, de acuerdo a lo que yo observo, para poder escuchar o sostener a otros, o para poder sostenerse en equipo. Y digo, qué bueno que es cuando
hay personas que han podido superar y dan ejemplo, Y de testimonio. de algo negativo sacan algo positivo, o sea que eso les ayuda y les da fuerza para hacer algún bien y para seguir viviendo. Claro. Entonces está buenísimo. Para poder salir de ese dolor, acompañan a otras personas en la misma situación. Y digo, qué importante el mensaje que están dando, porque digo, a mí en lo particular me enseña a decirme de qué me estoy quejando, para qué estoy haciendo con mi dolor, para qué voy a hacer una historia de algo que me ocurrió en algún momento, para qué seguir en el pasado, en lo particular estoy hablando, si tengo que disfrutar el presente, porque yo no sé cuánto voy a seguir. Así es. Bueno, y el dolor es un tema que por ahí no se quiere hablar por diversas cosas, por temor, por miedo, a ver, si al miedo le pongo un nombre, miedo a pasar el ridículo, miedo a quedar como vulnerable, miedo a quedar débil, bueno, pero como es algo propio de la vida, del ser humano, hay que trabajarlo. Así es una emoción más que hay que hablarla, hay que conocerla, hay que saber cómo salir de ahí y así como las otras emociones, nos pasa a todos. No somos, no nos sintamos orgullosos porque el dolor le pasa a todo el mundo y bueno, es parte de la vida. Entonces hay que amigarse, así como el miedo, hay que amigarse con el dolor y aprender a diluirlo. Y a seguir disfrutando del presente, ¿no? Ahora, para ir cerrando, si yo ese dolor lo uso para castigar a otro, y bueno, no estoy del todo bien, porque esa herida es más fuerte que yo y la estoy usando para perjudicar a otros. Entonces, como vos bien decías, hay que saber trabajarlo y hay que saber sacar lo mejor que se pueda de esa experiencia. Así es, tratar de estar un poquito mejor cada día. Bueno, Yani, ha sido un gusto compartir con vos este ratito, esta mirada, esta conversación y esperemos entonces seguir aprovechando los tiempos para hablar y conversar más de estos temas que a nosotros nos gustan. Muchas gracias. Bueno, gracias igualmente. Hasta la próxima.